Vamos a seguir, hermanos, compartiendo la palabra del Señor. Y damos gracias que su palabra siempre es de edificación para nuestras vidas y sé que va a tocar aquellas cosas en nosotros que necesitamos pulir, necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados. Abramos la palabra del Señor en Malaquías, capítulo 2, que va a ser nuestro texto principal en este día. Y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por todas tus bendiciones, Señor, por todo lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en nuestros corazones, en nuestras vidas, y seas tú edificándonos, seas tú, Señor, hablándonos tu palabra con toda sinceridad y con toda frontalidad, Señor. Padre mío, yo estoy delante de ti para predicar este texto y te ruego, Señor, que no sean mis palabras, no sean mis pensamientos lo que yo comparta en esta mañana, sino que sea, oh Dios, lo que dice tu palabra, que no me desvíe de ella ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La semana pasada habíamos estudiado y habíamos visto cómo el pueblo de Israel había deshonrado al Señor. Básicamente esa es la temática, ese es el problema principal en este libro. Que el pueblo ha deshonrado al Señor y Dios trata de confrontarlo y Dios trata de hacerle ver la forma misericordiosa y la forma amorosa como Él los ha tratado. Dios no merece deshonra, no merece un trato desinteresado de parte de su pueblo. Y vimos cómo el pueblo de Israel había deshonrado al Señor ofreciendo lo peor en su altar. El pueblo de Israel, por medio de sus sacerdotes, ofrecían cosas y habíamos visto que ellos daban cosas que jamás ofrecerían a sus príncipes. Cosas que jamás traerían a un rey, a una persona importante, pero sí se atrevían a traerlas al altar de Jehová. Y Dios, en ese sentido, los rechaza, no acepta más sus sacrificios, porque ellos, en lugar de traer animales sanos y robustos, y no solamente se trataba de traer algo material, porque alguien puede decir, ay, pero es que Dios solamente mira lo material, que Dios no ve lo que está en el corazón. Sí, justamente era porque su corazón estaba apartado de Dios. Justamente porque su corazón estaba sucio, su corazón estaba totalmente rebelde, manifestaban estas cosas en la parte más visible. Y Dios les demuestra que de boca para afuera ellos decían que era su Padre, pero no lo honraban. Y decían también que era su Señor, pero ¿qué hacían? No tenían el más mínimo temor hacia Dios. Así que Dios crudamente les dice, yo no quiero su adoración. No la quiero. En el pasaje que estaremos considerando, mis amados hermanos, en esta mañana, el Señor va a confrontar a los sacerdotes porque se han apartado del camino. Y no solamente eso, como consecuencia han sido de tropiezo a mucha gente y han corrompido el pacto que Dios había establecido con la tribu de Leví. Ustedes conocen que la tribu de Leví había sido la tribu escogida por Dios para ofrecer holocaustos y ofrecer sacrificios y encargarse de toda la adoración. Y quizá nosotros pudiéramos decir, sí, pero aquí ninguno de nosotros somos sacerdotes. Eso no se aplica a nosotros, sí se aplica.
Pudiéramos pensar que este mensaje fue dirigido solamente a los sacerdotes, pero la verdad es que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento declara que toda la iglesia, todos los creyentes, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, somos hechos sacerdotes delante de Dios. Somos mayordomos delante del Señor y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de adorar al Señor principalmente con nuestra vida. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Tenemos que ofrecer sacrificios de animales, no, pero sí un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que ese es nuestro culto racional. Así que recibamos esta palabra que fue dada a los sacerdotes como una palabra que Dios nos la da también a nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Y qué dice? Real sacerdocio. Somos sacerdotes. Somos parte de un sacerdocio real porque servimos a un rey. Adoramos a un rey, ofrecemos sacrificios a un rey y esos sacrificios son nuestra misma vida. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice esta porción. De manera que, hermanos, debemos examinar nuestras vidas para que antes que caiga la misma disciplina que cayó sobre ellos, el Señor a nosotros nos haga ver las cosas en las que estamos pecando y nos apartemos de toda cosa que no honre el santo nombre de Jehová. Nos apartemos de toda cosa que le esté deshonrando ahora en este momento. Por eso hemos titulado este mensaje, La demanda de Dios a sus sacerdotes. Recuerde el tema. La demanda de Dios a sus sacerdotes. Abramos entonces en Malaquías capítulo 2 y leamos los versos del 1 al 9. Mire lo que dice. ¿Todos lo tenemos? Malaquías capítulo 2, no sé si en pantalla lo podemos. Muy bien. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Miren ustedes, ahí tenemos bien descrito en qué consistía el pacto de Leví. Pero fíjense ahora el contraste que hace en el verso 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino.
habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Es decir, ustedes favorecen a los que quieren y disciplinan o castigan a los que quizás no les caen bien. La primera cosa, hermanos, que quisiera compartir de este pasaje, la primera enseñanza es que la advertencia del Señor viene antes de la disciplina. La advertencia del Señor viene antes de la disciplina. Todo sacerdote que nosotros vemos en el Antiguo Testamento estaba llamado a honrar el nombre del Señor. Principalmente esa era su función. Su función no comenzaba ofreciendo sacrificios. Su función comenzaba primero dentro de su corazón. Su función comenzaba dentro de un amor sincero delante de Dios, para que luego todos los sacrificios que ellos pudieran ofrecer sean aceptables delante del Señor. Eso es lo que dice el versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, que regresen de su pecado. En el Antiguo Testamento, aquellos a quienes Dios llamaba y les daba esta dignidad de ser sus sacerdotes, de ser sus siervos, ellos tenían la responsabilidad de andar conforme a los mandamientos del Señor. Debían ser ejemplo. Ellos debían modelar la ley del Señor por medio de sus vidas. Los preceptos de Jehová debían ser visibles en su manera de andar, en su manera de comportarse. El servicio al Señor no era meramente ritual, es decir, no era esencialmente cosas que tenían que ver con ritos que Dios mandó, porque así habían cosas que hacer. Pero no era meramente ritual, no era únicamente ritual, todo lo contrario. Estaba ligado a una vida de fidelidad a Dios. Eso es lo que Dios demandaba. No tanto ritos, sino una vida de fidelidad al Señor. Nosotros muchas veces, hermanos, hemos visto en la palabra de Dios cuántas veces Dios ha disciplinado, Dios ha castigado, incluso mucha gente ha caído muerta delante de Dios cuando intentó ofrecer un sacrificio o presentarse delante del altar con un espíritu sucio, con un corazón desviado de Dios. Porque más que el sacrificio, Dios se agradaba o Dios se agrada de la obediencia. Dios se agrada de la misericordia. Dios se agrada de un corazón sincero, de una vida de integridad delante del Señor. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo aquí en este versículo 1 es: a ustedes, sacerdotes, a quienes he llamado, les exijo que escuchen bien lo que les voy a decir. Pudiéramos pensar, hermanos, que este mensaje es solamente para los líderes, para los pastores, para aquellos que están de pronto detrás de algún grupo, aquellos que están quizá predicando, pero realmente, hermanos, es para todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor a una vida nueva. Porque como hemos dicho, la palabra del Señor nos enseña que nosotros como iglesia somos
parte de ese sacerdocio y somos responsables de nuestra mayordomía, de nuestro sacerdocio. Ahora veamos lo que dice el verso 2. Ya sabemos que esta palabra no es para los sacerdotes del Antiguo Testamento tan solamente, también es para ti y para mí. Así que hagámonos responsables. No evadamos, hermanos, la carga que Dios nos muestra en esta mañana. Veamos lo que dice el versículo 2. Si no oyereis, ¿qué le dice Jehová a estos sacerdotes? ¿Cuál es el problema? Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Mire, ellos no habían honrado ni habían glorificado el nombre del Señor. Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras, ¿qué dice? Bendiciones. Y aún las he maldecido porque ustedes no habéis decidido de corazón. En este versículo lo que hace el Señor es anticipar un poco. Es como que les dice, les voy a dar la oportunidad de apartarse de sus malos caminos. Les voy a dar la oportunidad de volverse hacia mí. Y luego en ese mismo texto es como que el Señor ya pasa todo ese tiempo de oportunidad que les ha dado y les dice, y aún las he maldecido porque les di tiempo, les di oportunidad, les di espacio para que se arrepientan. Pero dice, no os habéis decidido de corazón. No se habían decidido regresar al Señor. No se habían decidido dejar su deshonra. Mis amados hermanos, la advertencia que hace el Señor antes de la disciplina, a ellos sí les da tiempo para arrepentirse. Dios tiene misericordia. La Biblia nos enseña, los Salmos, el libro de los Salmos, nos muestran que Jehová es justo, es misericordioso, lento para la ira, dice. Es lento para la ira, da tiempo. Nos da tiempo, hermanos, antes que caiga su disciplina en nuestra vida. Y Él desea que nos arrepintamos, Él desea que nos acerquemos a Él. Dios les muestra su misericordia en la advertencia. No viene como un Dios airado directo a coger y destruirlos, quemarlos, a desaparecerlos. No, les da tiempo, ¿no? Más o menos como cuando de pronto un profesor nos dice, el examen va a ser este día lunes, prepárense. Les voy a dar tiempo, pero los estudiantes no le hacen caso, se dedican a perder el tiempo, se dedican a salir con sus amigos, se dedican a hacer todo menos estudiar y prepararse. El profesor fue misericordioso, les dice, tienen tiempo para estudiar. Sin embargo, hermanos, lo que vemos en la segunda parte del pasaje es que la respuesta de Israel ha sido deshonra tras deshonra. O sea, en lugar de tener temor, en lugar de limitarse en su forma de pecar, la deshonra más bien se multiplicaba. Por 2, por 3, por 4, por 5. Esa había sido la actitud de Israel ante la advertencia. Ay de aquel que no considera la advertencia del Señor. Su respuesta había sido deshonra tras deshonra en lugar de arrepentimiento. Y dice en este pasaje que la maldición de Dios ya cayó sobre ellos. Dice alguien, el culto del domingo debe reflejarse en la vida del lunes. Miren ustedes, el culto del domingo debe reflejarse en la vida del lunes. Mis amados hermanos, la relación con Dios no es meramente ritual, hemos dicho.
La relación con Dios no se trata simplemente de cumplir ciertos puntos dominicales o ciertos puntos dentro del culto dominical. La relación con Dios debe reflejarse en nuestro lunes, en nuestro martes, en nuestro miércoles, en nuestro jueves, en nuestro viernes y todos los días de nuestra vida. Porque para ofrecer sacrificios ellos eran buenos, eran expertos, eran técnicos. No se olvidaban de nada, se sabían todo de memoria, pero su corazón estaba lejos de Dios. Debemos entender, hermanos, que honrar al Señor tiene que ver con algo más allá de cantar o congregarnos. La Biblia nos dice que debemos congregarnos. Hemos dicho en algunas prédicas pasadas que nosotros no venimos a congregarnos para hacerle un favor al Señor, venimos a congregarnos porque necesitamos congregarnos. Yo necesito congregarme. No es como simplemente un cumplimiento de obligaciones. Yo vengo a congregarme porque necesito congregarme, necesito recibir la palabra. Necesito alabar al Señor. Necesito tener comunión con otros. Lo necesito. Mi alma lo necesita. Pero el Señor lo que dice aquí es que no nos confundamos, porque los hechos o los puntos que pertenecen a una disciplina o a una rutina no es lo más esencial. Lo más esencial es vivir conforme a su palabra. El culto del domingo debe reflejarse en la vida de toda la semana. ¿Es así en nuestras vidas? Así como venimos el domingo a cantar y venimos el domingo a orar y venimos el domingo a abrir la palabra del Señor, ¿reflejamos eso el resto de la semana? ¿O somos meros ritualistas? Porque somos domingueros nomás. Porque el domingo somos cristianos y el resto de la semana no sabemos ni qué es la Biblia. El domingo sabemos lo que es orar y el resto de la semana ni nos ponemos a cuenta con el Señor por nuestros pecados. El domingo sabemos cantar y sabemos cerrar nuestros ojos delante del Señor y el resto de la semana no sale una sola melodía de cántico al Señor. Y somos religiosos. Y Dios rechaza, hermanos, la religiosidad de su pueblo. La rechaza, no la quiere. No seamos religiosos, ese es el mensaje. No seamos religiosos, no seamos ritualistas. Acerquémonos al Señor. Honrar al Señor es más que cantar, es más que congregarnos. Es una vida completa, llena de alabanza y de adoración. Es tu vida misma, es tu comportamiento, tu forma de pensar que se la puede ofrecer a Dios como una ofrenda llena de alabanza y llena de adoración. ¿Es así nuestras vidas? Podemos ofrecer al Señor nuestras vidas como una ofrenda a Él. Eso es lo que va a decir Pablo cuando escribe a la iglesia que estaba en Roma en el capítulo 12. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y leamos los versos del 1 al 3. Mire lo que dice. Romanos 12 del 1 al 3. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio muerto. No.
sacrificio vivo. En sacrificio inmoral. No, en sacrificio santo. En sacrificio desagradable a Dios. No, agradable a Dios. Que ese es vuestro culto racional. Ese es el culto que ustedes pueden ofrecerle al Señor con su entendimiento, de todo corazón, con su pensamiento entero. No se conformen a este siglo. No se adapten a este siglo. A veces nos adaptamos, hermanos, a las cosas del mundo. A las cosas malas del mundo, porque el mundo tiene otras cosas que no son malas. Pero a veces nos adaptamos a la filosofía y a las cosas malas y desviadas del mundo. Dice, sino transformaos por medio de ¿qué? De renovar vuestro entendimiento. ¿Cómo puedo renovar mi entendimiento? ¿Cómo puedo refrescarlo? ¿No? Cuando la página se queda un poquito así como inhibida, ¿no? Entonces tengo que actualizar. A veces, hermanos, estamos un poco inhibidos también. Y tenemos que actualizar nuestro entendimiento por medio de su palabra. Y por medio de su palabra podremos, como dice aquí, comprobar cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema no era que ellos no eran fieles al culto. A veces enfatizamos la fidelidad al culto, ¿no? Creo que no está mal. Animémonos los unos a los otros para venir al culto, compartir, escuchar la palabra del Señor, congregarnos, contribuir a la obra del Señor. Es precioso, es positivo. Desde joven he disfrutado de pasar tiempo con mis hermanos en el culto, cuando no era pastor. Cuando era pastor de una pequeña sociedad de jóvenes. Pero disfrutaba, era lo más precioso que yo esperaba durante la semana. Llegar al culto a ver a mis hermanos, cantar a mi Señor, escuchar la palabra. Pero el problema no era que ellos no eran fieles al culto, eran muy fieles al culto. Eran muy fieles a los sacrificios, eran muy fieles a los rituales, sino que su corazón estaba lejos de Dios mientras celebraban el culto. Ellos estaban en el culto, ofrecían sacrificios, hacían los rituales, pero el corazón estaba lejos de Dios, apartados del Señor. Mis amados hermanos, todo sacerdote está llamado a honrar el nombre del Señor en primer lugar. ¿Cómo estamos? ¿Estamos honrando al Señor en primer lugar? No nos conformemos con solo venir al culto. Ya la próxima semana nadie viene después. No nos conformemos con solo venir al culto. Vivamos una vida sincera, cerca del Señor, haciendo las cosas que le agradan al Señor. Nos veremos tentados durante la semana a hacer muchas cosas malas. La segunda cosa que quiero mencionar dentro de este primer punto, que es que Dios advierte primero antes de disciplinar, es que la disciplina del Señor revela la santidad de Dios. Dios disciplina por varias razones. Porque nos ama. La Biblia dice que Dios a quien ama, disciplina. El Padre a quien ama, disciplina. Pero una razón fundamental por la que Dios ejerce disciplina es porque Él revela su santidad y su celo por su santo nombre. Él revela su santidad y también su celo, porque su nombre no es cualquier nombre.
Es un nombre santo. La disciplina del Señor revela su santidad. Revela que Él es celoso por su santo nombre. Mire lo que dice el verso 3. He aquí, de Malaquías 2. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. ¿Qué se hacía cuando los sacerdotes se preparaban para el sacrificio? Cogían los animales, los degollaban, dejaban que toda su sangre caiga, se derrame totalmente, los abrían y todas las vísceras y todos los intestinos la llevaban lejos, fuera, la arrojaban, la enterraban. Eso era inmundo. Y el Señor les dice: lo mismo que ustedes hacen con las vísceras y el excremento de esos animales, lo mismo haré con ustedes. Lo mismo. Y como dijo en el versículo anterior, dañará la sementera, maldecirá sus bendiciones, hermanos. Muchas veces el Señor, cuando nos disciplina, puede tomar la misma disciplina que tuvo a estos sacerdotes para con nosotros. La disciplina del Señor primariamente, en este caso, caería sobre su sementera. ¿Qué sería la sementera? Sobre sus cultivos, sobre todos estos lugares donde ellos habían echado semillas y habían florecido, había crecido, su comida, su provisión. Dios dice aquí que la dañaría, los dejaría sin sustento. Adicionalmente, el Señor dice que dañará todo lo que corresponde a su provisión. En otras palabras, Dios iba a dañar su producción agrícola, la provisión y el alimento del pueblo de Israel como disciplina. Una disciplina muy fuerte, dura, pero también dice que les restregará en la cara, eso lo dice otra versión. Les restregará en la cara el excremento de los animales que han sacrificado. Para aquellos que piensan que Dios no castiga, Dios no disciplina, miren hasta qué punto puede llegar la disciplina del Señor. Llegó la disciplina del Señor, porque eso sucedió. ¿Cómo lo hizo el Señor, no? Pero Dios les disciplina de esa forma. Obviamente está hablando de una manera literaria, figurada, ¿no? Literalmente no sucedió eso, ¿no? Pero nosotros vemos que el pueblo de Israel cayó en manos de muchos pueblos y esos pueblos los humillaron a ellos. No tenían ropa limpia, vivían entre sus excrementos. Fueron lastimados, fueron heridos, fueron asesinados, fueron humillados hasta lo más bajo de esta tierra. Yo no creo, hermanos, que exista un pueblo que ha experimentado una más profunda humillación que el pueblo de Israel. Yo no creo que exista un pueblo en este mundo. Dios lo hace no porque Dios esté desquiciado. Dios se volvió loco. Dios los disciplina, pero lo hace para avergonzarlos y que vean cuánto han deshonrado su santo nombre.
En otras palabras, hermanos, han vituperado su santo nombre. Nunca, hermanos, nunca nos olvidemos que servimos y le pertenecemos a un Dios que es santo. Nunca nos olvidemos. Le servimos, pero también le pertenecemos a un Dios que es santo. No dejemos de vivir en santidad. Muy probablemente esta expresión no está muy de moda, ¿no? en las congregaciones el día de hoy, pero eso nos dice el Señor. No dejemos de vivir en santidad. Luchemos por la santidad. No como un acto legalista. No como algo de que jactarme, yo soy de pronto más santo que esa hermana que está allá, o yo soy más santo que ese hermano que está allá. No. Luchemos por la santidad porque el Dios a quien servimos y el Dios a quien le pertenecemos es un Dios santo. Primera de Pedro, capítulo 1, mire lo que dice, versos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15, 16. Dice lo siguiente. Sed también vosotros como santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, Dios estará detrás de nosotros para guiarnos y para asegurarse de que estamos viviendo en una vida de santidad. Y si nos tiene que disciplinar, hermanos, nos disciplinará con tal de que vivamos en santidad. Apartémonos de todo pecado. Comenzando desde el predicador, comenzando desde el pastor, que se aparte de todo pecado. Y que el pueblo de Dios, enteramente, todos, nos apartemos de todo pecado, hermanos. Yo no he venido aquí a hablar como alguien que no tiene pecado. He venido a hablar como alguien que pertenece a este mismo pueblo del Señor y necesito santificarme, así como ustedes también necesitan santificarse. La primera cosa que hemos visto, hermanos, es la misericordia del Señor, porque la advertencia del Señor es primero antes de la disciplina. Dios advierte. ¿Cuántos creen que Dios nos está haciendo una advertencia por medio de esta palabra que nos deja en Malaquías? Si tú identificas que Dios te lo está advirtiendo, tómalo muy en serio. Tomémoslo muy en cuenta, muy en serio. No dejemos pasar esta advertencia. La segunda enseñanza que veo en este pasaje, en Malaquías 2, es que Dios va a contrastar la fidelidad de los sacerdotes que amaban su nombre. Si nosotros queremos ver qué es lo que espera Dios de un sacerdote que en verdad le ame, en verdad se entregue a Él, aquí está. Dios contrasta la fidelidad de los sacerdotes que amaban su nombre. Mire lo que dice los versos del 4 al 5. Dice, y sabréis, del 4 al 7, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, dice aquí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Hay alguien en la puerta, no sé si podemos revisar. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad
no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Fue de bendición, fue de edificación para ese pueblo. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, dice. Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, Dios en este pasaje establece las condiciones del pacto que Él anhela, del pacto que Él desea. Establece el carácter de un sacerdote que en verdad ama su nombre. Tú y yo queremos ser sacerdotes que amemos en verdad el nombre del Señor. Aquí está. El pacto del Señor es vida y paz. Y cuando habla de paz, no solamente es paz en un sentido de guerra, de tener paz en una guerra, sino también paz, prosperidad, tranquilidad, abundancia. Porque luego vemos que Dios les quita todas estas cosas. La puertita. En este pasaje vemos que Dios les recuerda que su relación con Leví no comenzó con amenazas, tampoco con castigos. Dios se mostró con un pacto lleno de bondad. Yo les he dado esto a ustedes. Un pacto donde el mismo Señor se comprometió a otorgar vida y paz. Él cumplió su parte del pacto. No fue infiel a su promesa. Les dio prosperidad, les dio abundancia, les dio paz. Hermanos, ¿cómo nosotros actuamos cuando Dios nos prospera? ¿Cómo Dios demanda de nosotros cuando el Señor está cumpliendo lo que nos ha prometido? Nos ha dado provisión, nos ha dado seguridad, nos ha guardado del mal. Nosotros vemos, hermanos, que a nuestra diestra y a nuestra siniestra sigue cayendo gente, pero nosotros seguimos en pie. Como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fuerza. ¿Cómo nosotros nos comportamos cuando Dios es fiel en cumplir con su pacto? Muy probablemente, hermanos, cuando Dios es fiel y cumple su pacto, su pueblo es donde más se olvida de Él. Su pueblo es donde más se aparta y empieza a descuidar su relación con el Señor. Dios les concedió vida y paz, pero se lo dio como una motivación para que cuando ellos experimenten estas bendiciones, estas bondades, ellos aprendieran a temerle, les nazca de su corazón en gratitud por todo lo que Él ha sido con nosotros. Para que ellos aprendan a reverenciar su nombre y a vivir humillados delante de Él. En otras palabras, hermanos, lo que vemos aquí es que Dios establece un pacto donde Él primero bendice. Hay gente que dice, bueno, tú primero dame y yo después te doy, por si acaso. O cuando se vende algo en internet, ¿no? Primero hágame la transferencia y luego yo le envío. No, el Señor primero le envió. Después solicitó la transferencia. Dios primero se entregó, Dios primero se mostró, Dios fue generoso. Luego exigió
lo que había quedado con su pueblo. Él espera, hermanos, que las bendiciones que nosotros recibimos produzcan en nosotros temor de Dios. ¿Cuántos, no levante su mano, pero cuántos se sienten bendecidos por Dios? No levante su mano. ¿Cuántos se sienten bendecidos por Dios? Alguien que diga, no, a mí, Mario, a mí no, Dios no me ha bendecido. No. Mis amados hermanos, por medio de sus bendiciones, Dios quiere producir en nosotros un temor reverente, un mayor temor, un mayor respeto, una mayor honra, una mayor rendición. Mientras más Dios me bendice, yo más me rindo a Él. Así es Dios, generoso. Él toma la iniciativa, Él primero nos bendice, luego nos exige. La palabra de Dios nos enseña que nosotros le amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. En la salvación, Él tomó el primer paso. Él tomó la iniciativa. Luego nos exige una vida santa, porque te salvó. Él te exige santidad porque te salvó, porque tú le perteneces. Él te bendijo y luego te exige. Nos exige. Mire lo que dice Deuteronomio 10, 12 al 13. Las palabras del Señor nos muestran que Él había bendecido a su pueblo y ahora mire lo que le pide. Él primero bendice, primero da, primero se muestra justo, bondadoso. Luego Él... Deuteronomio 10, versículos 12 al 13. Ahora pues, Israel, miren, fíjense lo que dice. Ahora pues, ya pasó un tiempo, ya les mostré mi bondad, les mostré mi misericordia, he bendecido sus campos, he bendecido sus ganados, he estado con ustedes, los he defendido, les he mostrado mi amor, mi protección, les he dado seguridad, los saqué del desierto. Bueno, ahora que ha pasado esto, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahora que has recibido tanta bendición, ahora que te extendí mi mano de amor y te rescaté de la muerte, te levanté. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino, ¿qué dice? ¿Le pide plata? No. ¿Le pide ofrendas? No. ¿Le pide cosas materiales? No. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dice. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Para que te mantengas en esa prosperidad. Mis amados hermanos, Dios a muchos de nosotros nos ha dado prosperidad, comenzando desde la salvación, comenzando desde la paz del corazón, comenzando desde una vida llena, comenzando desde la salud. ¿Qué pide Dios de ti? Que no te alejes de su palabra. Que no nos alejemos de su palabra. Y hemos dicho que Dios contrasta el pacto de Leví con la infidelidad de los sacerdotes. Y esta infidelidad, hermanos, es piedra de tropiezo no solamente para ellos, sino también para el resto del pueblo. Mire lo que dice los versos del 8 al 9.
Malaquías 2, versos del 8 al 9, dice: mas vosotros os habéis apartado del camino. Miren, no están siendo consecuentes con su Señor. Vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Han sido piedra de tropiezo. Y esto me recuerda las palabras del Señor Jesucristo cuando dice que ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos, dice. Mejor es que se le colgase, dice, una piedra de molino, de asno, dice, en el cuello y se lo arroje ¿a dónde? Al fondo del mar. Al fondo de un río bien profundo, bien hondo. Mejor sería eso antes que enfrentarse con la ira de Jehová, con la ira de Dios. Preferible que te hagan toda esa maldad o esa tremenda disciplina, por decirlo así, a enfrentarte con la ira de Dios, porque la ira de Dios va a ser implacable por haber sido de tropiezo para uno de estos más pequeños. Y aquí dice lo mismo: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Cuánta gente se perdió a causa de esta gente infiel? Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Dios les había humillado. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Hacían todo lo contrario de lo que dijo el Señor. No solamente ellos se apartaron, también arrastraron a otros, fueron de piedra de tropiezo a otros para seguir adelante en el temor de Dios. Hermanos, ¿a cuánta gente con nuestro mal testimonio podemos nosotros llevar al infierno? ¿Cuánta gente se puede perder a causa de nuestro mal testimonio? ¿Cuánta gente deja la iglesia del Señor a causa de gente que es piedra de tropiezo para sus vidas y se van luego a una secta? No, porque donde los testigos de Jehová me tratan mucho mejor que en esa iglesia. No, porque donde los mormones pues son mucho más afectivos, son mucho más humildes, son mucho más bondadosos, se preocupan más por la familia. Por eso me cambié nomás. Hermanos, ¿a cuánta gente nosotros podemos ser de tropiezo? Ahora entendemos por qué el castigo del Señor fue muy severo contra este pueblo. ¿Por qué las palabras del Señor son tan, pero tan ásperas y duras al inicio de este pasaje? Su rebelión fue la causa directa de su caída. Fue su rebelión. Dios no los hizo tropezar. Dios no está poniéndole el pie a nadie, hermanos, para que se caiga. Es nuestra rebelión la que nos hace llegar a la caída. Nuestra misma desobediencia, nuestra altivez de espíritu, nuestra arrogancia, nuestro orgullo. Todo eso provoca en nosotros caída, hermanos. Apartémonos de eso. No seamos necios. No seamos necios. No vivamos como necios. Vivamos como sabios. No seamos arrogantes, orgullosos. Miren lo que le pasa a este pueblo. Por su rebelión, por su deshonra. Perdieron toda honra, porque tenían honra, eran sacerdotes, representaban al pueblo delante del Señor, ofrecían sacrificios, tenían privilegios, ¿no? Qué triste es tener un privilegio y luego caer en deshonra. Perdieron toda honra y perdieron toda autoridad delante del pueblo. En su momento gozaban de autoridad. El pueblo los seguía. El pueblo los apoyaba, el pueblo los amaba, pero Dios dice que quitó toda honra y quitó toda autoridad de ellos. Dice, por tanto yo también os he hecho viles y bajos
ante todo el pueblo. ¡Qué vergüenza! Que el Señor nos libre, hermanos, de caer en esto. Nos libre. Un autor con respecto a esto dice: la autoridad espiritual se sostiene en la obediencia. Y cuando ésta se pierde, la honra también se pierde. Dios no comparte su gloria con la infidelidad. Y quien deshonra su nombre termina deshonrado delante del pueblo. Eso es lo que hizo Jehová con ese pueblo. Os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, porque vosotros no habéis guardado mis caminos. Terminamos, hermanos, concluimos este pasaje duro pero necesario, duro pero edificante. No nos olvidemos que la iglesia del Señor está llamada a honrar su nombre con una vida santa y no solamente con lindas palabras. La iglesia del Señor está llamada a honrar su nombre con una vida santa y no solamente con rituales, hermanos. La santidad debe ser nuestra mayor preocupación. Vivamos en santidad. Cada creyente debe cuidar su caminar, porque nuestra fidelidad o infidelidad afecta a otros. No solamente caemos nosotros, también caen otros con nosotros. Arrastramos a otros, hermanos, en la soberbia. Cuando yo soy soberbio, otros que son inmaduros, que no están firmes en la fe, son arrastrados también en la soberbia. Cuando vivo en una vida inmoral, otros que me están mirando y que yo soy su ejemplo, son arrastrados por una vida inmoral. Somos ejemplos, somos modelo, hermanos. Cuidemos nuestra manera de caminar, porque esto afecta a otros. Tu fidelidad afecta a otros. Tu comunión con Dios afecta a otros. Tu vida espiritual afecta a otros. La bendición de Dios debe producir en nosotros, hermanos, temor, más temor. Dios me bendice más en gratitud y en respuesta, mayor obediencia. No seamos malagradecidos, seamos gratos. No seamos indiferentes, hermanos. Consideremos al Señor en nuestras vidas. No nos apartemos de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que nos muestra la ira de Jehová contra aquellos que fueron infieles, contra aquellos que su respuesta no fue el arrepentimiento, fue la deshonra. Yo te ruego, Señor, que nos libres de vivir un sacerdocio, Señor, irresponsable. Que nos permita ser buenos sacerdotes y buenos mayordomos de las cosas que tú nos has dado, de nuestra vida, de la salvación, de nuestra relación contigo, ser buenos mayordomos. Que el día que tú vengas por tu iglesia, Señor, podamos, Señor, abrir las puertas de nuestra casa y decir: Señor, eres bienvenido a mi casa. Mi casa está limpia, mi casa está ordenada. Te he estado esperando todo este tiempo. Permítenos ser mayordomos que honren a tu nombre. Ayúdanos a arrepentirnos de todo pecado, Señor.
Permítenos estar a cuentas contigo. Señor, líbranos de todo mal. Sabemos que la disciplina, oh Dios, es necesaria para nuestra corrección, para nuestro bien, para nuestro andar delante de ti. Pero no queremos, Señor, que sea necesaria la disciplina. Queremos obedecerte, Señor, con un espíritu lleno de gratitud. Que no tengamos que esperar a la disciplina del Señor, a tu disciplina para acercarnos a ti, sino más bien que podamos, Señor, tomar nosotros la responsabilidad que nos corresponde de honrarte a ti y glorificarte. Gracias te damos por la advertencia que hiciste a Israel como muestra de fidelidad y misericordia, y gracias te doy por la advertencia que nos has hecho a nosotros, la Iglesia Antioquía, como muestra de tu fidelidad, de tu paciencia y de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.